Hola, muy buenos días. Bienvenidos a nuestra sesión número 7. Hemos terminado ya una primera unidad, un primer bloque con 6 sesiones y a partir de hoy entramos a nuestro bloque 2 que también consiste de 6 sesiones. El bloque 2 es una unidad dedicada a la lectura de Nicolás Maquiavelo, el primero de nuestros 4 autores clásicos que revisaremos en Teoría Política 2. Esta primera sesión está dedicada a presentarles a ustedes el programa de lectura que desarrollaremos para acercarnos a Maquiavelo. Este programa está construido para discutir una pregunta de trabajo que es la pregunta con la que estaremos leyendo las páginas escogidas y selectas que revisaremos de Maquiavelo. Esta pregunta de trabajo, esta pregunta que conforma nuestro bloque 2 es la siguiente. ¿Por qué Maquiavelo no era maquiavélico? Es una pregunta premeditadamente provocativa porque el maquiavelismo es muy común, es algo muy generalizado en su uso retórico y, como ustedes habrán seguramente escuchado, se encuentra condensado en aquella, ahora sí que famosa frase, el fin justifica los medios, que es una frase que se adjudica erróneamente a Maquiavelo. Maquiavelo no era maquiavélico, no solo porque nunca haya escrito esa frase, sino porque las frases, las ideas y los argumentos que sí escribió plantean algo muy distinto a esa vulgata, así se le suele decir, a ese uso común, muy rebajado, muy reducido del pensamiento de Maquiavelo. Maquiavelo no pensaba de esa manera tan simplona como que el fin justifica los medios. En todo caso, y eso lo vamos a revisar con calma, esa frase es posible, entre comillas, de relacionar con Maquiavelo, siempre y cuando pensemos que para Maquiavelo el fin jamás consistía en el logro de objetivos individuales o en el estricto disfrute de ventajas personales para los gobernantes, sino en algo muchísimo más amplio, sublime, complejo y que iremos revisando conforme lo vayamos leyendo. Esta es pues nuestra pregunta de trabajo en nuestra unidad 2. Tratar de entender por qué a Maquiavelo se le ha reducido de una manera tan grosera, por qué ha pasado que muchas veces sus seguidores o sus críticos, es decir, ya sea sus epígonos, los que están con sus ideas, o sus enemigos, sus adversos, lo han malentendido, lo han mal leído, malinterpretado bajo esa frase del supuesto maquiavelismo que Maquiavelo, sin embargo, no escribió ni defendía. ¿Por qué pasó esto? Y número 2, ¿por qué si descubrimos que este reduccionismo es injusto para Maquiavelo? ¿Qué es lo que hay en su lugar? Es decir, tratar de sacar de nuestra lectura los lugares comunes, los a prioris, para llenarla con una lectura profunda, detallada, reposada y así descubrir por nuestros propios méritos lo que el pensamiento de Maquiavelo significa. Esa es, pues, insisto, nuestra pregunta de trabajo. Con esa pregunta de trabajo, nuestro bloque tiene como objetivo lo siguiente. Nosotros queremos hacer en este bloque una lectura de Maquiavelo que nos permita entender por qué Maquiavelo es nuestro contemporáneo. ¿Qué significa cuando alguien afirma que un pensador que en 1513 dio a conocer el famoso libro El Príncipe y que muy pocos años después, 13, 14 años después, fallecería,
es decir, un pensador de la primera mitad del siglo XVI, es nuestro contemporáneo. ¿Qué queremos implicar con la contemporaneidad de Maquiavelo? Básicamente, y eso ahorita no lo voy a desarrollar porque este audio es para presentar los objetivos de todo el bloque. Básicamente lo que queremos implicar con la contemporaneidad de Maquiavelo es que Maquiavelo atiende lo que habíamos llamado en clases anteriores las preguntas canónicas, las preguntas inmortales del pensamiento político. Pero las respuestas, las claves que da, son ya respuestas y claves que podemos reconocer como nuestras, es decir, respuestas y claves en cuyos argumentos podemos encontrar conceptos, podemos encontrar categorías, podemos encontrar dilemas y tensiones que aún hoy nosotros en el siglo XXI tenemos. La más clásica de todas, por supuesto, sería la relación entre política y ética. Esta relación Maquiavelo la va a replantear en términos, digámoslo así, antiplatónicos. Va a plantear una disyunción, una diferencia, un corte donde antes los pensadores antiguos griegos, pero también los pensadores medievales cristianos, planteaban una estricta relación entre ética, política, religión, política moral, política filosofía. Desde el siglo XVI y en realidad desde antes, pero Maquiavelo va a ser el pensador que pase a la posteridad con este planteamiento, sabemos que también los humanos, también los actores políticos, también los actores teóricos, los propios filósofos de la política, consideran necesario y recomiendan aprender a pensar la política deslindada de la ética, de la moral, de la religión, de la filosofía. Por supuesto que esa sugerencia interesante, provocativa, tampoco es una verdad revelada. Habrá pensadores antimaquiavélicos que considerarán que esa disrupción que Maquiavelo introduce quizás sea más perjudicial que benéfica. Ese es el debate. ¿Qué tanto la relación entre ética y política es una relación de absoluta convergencia? ¿Qué tanto a lo mejor es una relación de absoluta diferencia? O tal vez es una relación de diferencia, pero no absoluta, sino relativa, es decir, llena de tensiones y de conflictos. Esos temas en el siglo XXI, con gobernantes como Donald Trump, con gobernantes como Bolsonaro, están puestos en la mesa, en los periódicos de todos nuestros días. ¿Qué tanto podemos esperar, deberíamos o no de esperar en las próximas campañas electorales, por ejemplo, de este país, una relación de la política cercana o distante a las cuestiones éticas? Si hacemos esa lectura que estamos proponiendo de Maquiavelo como nuestro contemporáneo, podremos hacer entonces una lectura desprejuiciada, que es un poco lo que al principio empecé planteando. Maquiavelo no era maquiavélico y lo primero que tenemos que hacer para saber leerlo es sacarnos de la cabeza esos lugares comunes, esas frases que se repiten permanentemente, el fin justifica los medios. A Maquiavelo le pasó, no es raro, por eso hablo de una lectura desprejuiciada, pues le pasa lo que suele ocurrir con los seguidores de un pensamiento o de una tradición que conforme pasa el tiempo no es extraño que la tergiversen. Si uno pensara en las enseñanzas tal cual están en los evangelios, las enseñanzas de Jesucristo, es muy claro el divorcio, la distancia que hay entre esas enseñanzas y lo que va a ser la iglesia como institución y los padres de esta y la institución del papado, por ejemplo. Es muy fácil observar cómo hay un divorcio entre las enseñanzas originales y la puesta en práctica de estas enseñanzas por parte de sus seguidores.
Lo mismo con Marx, para irnos al otro extremo. Entre Marx y los marxistas hay un océano de diferencia, tanto que el propio Marx perfectamente podría decirnos: yo no soy marxista, porque los seguidores míos han hecho precisamente lo que yo criticaba. Un poco así pasaría con esta estela de seguidores o a veces de críticos y refutadores de Maquiavelo, que ya sea que lo convaliden o lo nieguen bajo esta caricatura de el fin justifica los medios. Entonces, esa sería una lectura desprejuiciada que también sería nuestro objetivo de llevar a cabo. Ahora, paso a un segundo punto después de haber tocado el primer punto del objetivo. Un segundo punto en esta audio para presentarle nuestro bloque 2 es el punto referido a el procedimiento, es decir, cómo vamos a llevar a cabo ese objetivo, cuál va a ser la herramienta, el método para llevar a cabo el objetivo que deseamos. Pues básicamente dos cosas. Uno, es muy importante que para poder entender a Maquiavelo tengamos como paisaje de fondo un trasfondo histórico. Es decir, que tengamos algunas nociones, no importa que sean generales, que sean muy esquemáticas, que sean trazos gruesos, pero necesitamos tener esas nociones de lo que fue el contexto de Maquiavelo, para poder entonces, como su nombre lo dice, contextualizar el pensamiento de un hombre renacentista, que pensó como los hombres renacentistas. No podía pensar él ya como los pensadores de la más anterior antigüedad, porque hay un divorcio. Por mucho que Maquiavelo quiera remedar e imitar el pensamiento romano, finalmente es un hombre del siglo XVI y sus alcances conceptuales, no solo conceptuales, su propia experiencia vital y en concreto su propia experiencia en el campo de la política le permiten expandir los alcances de la política, le permiten entender que en esos momentos la política se juega en campos muy distintos a los terrenos de siglos atrás. Tampoco a Maquiavelo le podemos pedir que haga un ejercicio de pensamiento del siglo XIX o XX, porque no es su contexto. Entonces, con esto, aunque sea muy obvio, se resalta el valor de poder tener, insisto, aunque sea un paisaje de fondo minimalista, de cuál fue el contexto de Maquiavelo. Concretamente, lo que vamos a intentar es, en estas seis sesiones, hacer algunas panorámicas muy genéricas de lo que fue el final de la Edad Media, el Renacimiento y la modernidad. Estas tres panorámicas nos van a servir para ubicar a Maquiavelo, para ubicar también a Hobbes, también para ubicar a Locke y ubicar a Rousseau, que son los autores que vamos a leer. Entonces, desde ya, por aquí les invito, además de la información que yo les traslade, que yo les comparta sobre la Edad Media, el Renacimiento y la modernidad, pues son temas tan amplios, tan ricos, tan inabarcables, que no tienen por qué ustedes estar esperando estrictamente a revisar lo que yo les pase. ¿Sí? Desde ya pueden ustedes por sus propios medios, curiosidades, ver información, adelante. Además del contexto, para ver en estas 6 sesiones a Maquiavelo, pues también vamos a leer textos de Maquiavelo. Y aquí debo subrayar que por razones del curso, 4 autores, no son pocos, además por las razones muy específicas de que en este semestre tenemos 4 o 5 clases menos por ser este semestre tan singular en relación al tema de la pandemia. Por estas razones, los que vamos a leer de Maquiavelo son páginas muy selectas y muy reducidas. No vamos a tener el tiempo, que es una pena, de leer, por ejemplo, todo el librito del Príncipe. Y miren que subrayo librito porque es un librito muy chiquitito,
pero ni siquiera eso lo podemos ahora con esta economía de espacios ver con toda la profundidad que uno quisiera, y mucho menos el otro libro que el programa nos marca de Maquiavelo, que son los discursos sobre la primera década de Tito Livio. Estos dos títulos de Maquiavelo que acabo de mencionar, El Príncipe y los discursos sobre la primera década de Tito Livio, que como hemos mencionado desde que empezó el curso, estos textos será responsabilidad de ustedes, o bien conseguirlos en internet, o bien bajarlos de la biblioteca digital de la UACM, o bien, si alguien así lo quiere, o incluso a lo mejor el texto ya está en su casa, consultarlos en algunos ejemplares físicos. Las pocas paginitas que vamos a leer están escogidas con la idea de que sean paginitas muy representativas de lo que en esos libros, si a ustedes estas paginitas cumplen su función de ser un anzuelo que pique su curiosidad, pues ustedes pueden leer. No me imagino a nadie limitándose al hecho de que si en este capítulo leemos, en estas sesiones leemos 10 capítulos de Maquiavelo, pues pueda continuar con el resto de capítulos que, aunque no veamos aquí, no implica que ustedes no puedan por su propio interés leer. ¿De acuerdo? Lo que sí quiero subrayarles es que las poquitas páginas que vamos a revisar en su calendario que tienen desde la primera sesión que empezamos, ustedes pueden ver cómo estas 6 sesiones, fechadas, están organizadas además según cada fecha en función de los capítulos que vamos a ver. Así que por favor tengan siempre a la mano su calendario para que sepan en esta sesión qué capítulos son del Príncipe. En esta otra sesión, qué otros capítulos son del Príncipe. En esta, qué capítulos son los que vamos a ver de los discursos de la primera década de Tito Livio. ¿De acuerdo? Así que eso está dado, que ustedes revisarán periódicamente su calendario. Tercer punto de este audio inicial. Después de haber visto objetivos, después de hablar de procedimiento, que es el contexto y el texto, ahora voy a hablar en este tercer punto de los medios. ¿Cuáles son los medios, los instrumentos, nuestros materiales de trabajo para llevar a cabo esta revisión del contexto y del texto? Pues básicamente son herramientas que ustedes conocen. Vamos a, 1, a apelar a la investigación de los alumnos, lo que acabo de decir, la Edad Media, la modernidad, el Renacimiento, siendo temas tan amplios, no es desproporcionado pensar que ustedes, por curiosidad, porque son personas que son muy insaciables de conocimiento, pues estos temas ustedes pueden perfectamente investigarlos. Yo les estaré acercando algunos materiales, pero la idea es que ustedes no se limiten solo al que el profesor les dé, porque se trata de materiales muy amplios. Investigación de los alumnos. Ese es un tema que además en su calendario aparece fechado bajo ciertas sesiones en particular donde esa investigación se traduce en una tarea sobre el tema en específico que estamos viendo que me entregarán. ¿De acuerdo? Entonces eso es un instrumento, un medio que podemos pensar que está a nuestro alcance, ¿no? Segundo instrumento, videos. En estas 6 sesiones, y esta no es la excepción, en cada una de las 6 sesiones alojaré, como se dice, en el aula virtual, videos correspondientes a estos temas y que serán videos ilustrativos que les serán de mucha utilidad revisar. Tercer medio o instrumento, los audios. Este es el primero de 6 audios que aparecerán alojados en las 6 sesiones correspondientes a la lectura de Maquiavelo. Cuarto instrumento, por supuesto, la lectura de los alumnos. En el calendario están las fechas y están los capítulos que vamos a revisar en cada sesión
de los dos textos de Maquiavelo. Así que es responsabilidad de los alumnos revisar su calendario, saber qué capítulos están leyendo y leerlos conforme vayamos avanzando. Último medio, la discusión que tendremos en el aula virtual, ¿no? En estas reuniones que tenemos por el Meet. Bueno, ahí hay otro medio, otra herramienta para que ustedes la aprovechen y por medio de ella sientan que el objetivo de la unidad se está cumpliendo, que los procedimientos se están siguiendo y que los medios y los instrumentos han sido útiles precisamente para cubrir con esas metas. Esto será, pues, la metodología, por decirlo así, que seguiremos a lo largo de estas 6 sesiones consagradas a la lectura y el estudio del gran Nicolás Maquiavelo. ¿De acuerdo? Entonces, espero que este audio sea útil. La idea era solo presentarles el programa y con la presentación del programa decirles esto es lo que pretendemos y lo pretendemos hacer de esta manera. ¿De acuerdo? Ojalá sea este audio, como fue deseado, una suerte como de tablero de dirección para estas 6 primeras sesiones de la unidad 2 dedicada a Maquiavelo. ¿De acuerdo? Hasta luego. Chao.